Y si el hombre que te ignoró durante 3 años de repente enloquece de celos solo porque otro chico muestra interés en ti, ¿será amor verdadero o solo ego herido? Hoy te voy a contar la historia de Isabela, una mujer que vivió en un matrimonio de fachada con un CEO multimillonario y frío, hasta el día en que un simple mensaje de texto lo cambió todo entre ellos. Quédate hasta el final, porque no vas a creer lo que sucede cuando este hombre finalmente se da cuenta de lo que está a punto de perder. Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, dale a me gusta y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer más y más historias. Dante Moreira era de esos hombres a quienes todos admiraban de lejos, pero nadie quería cerca. A sus 32 años, dirigía un imperio empresarial valorado en miles de millones, usaba trajes italianos carísimos y tenía ese aire frío que hacía temblar a los empleados cuando pasaba por los pasillos de la empresa. Todos sabían que era implacable en los negocios, que no aceptaba excusas y mucho menos fallos. Lo que nadie sabía es que Dante también llevaba esa frialdad a casa, especialmente a su matrimonio arreglado de 3 años con Isabela Costa. Para él, ese matrimonio había sido solo otro negocio cerrado, una transacción necesaria para ayudar a la familia en quiebra del ex socio de su padre. Nunca fingió que sería diferente, nunca prometió amor o compañerismo. Desde el primer día, Dante dejó claro a través de su silencio e indiferencia que Isabela era solo una obligación cumplida, nada más. Su rutina era tan predecible que se podía marcar con reloj. Dante se levantaba a las 5 de la mañana, salía de casa a las 6 sin desayunar y volvía después de medianoche, cuando Isabela ya estaba durmiendo o fingiendo estarlo. Los fines de semana los pasaba encerrado en la oficina y, en los raros momentos en que se cruzaban en la casa, simplemente la ignoraba como si fuera parte del mobiliario. Isabela era completamente diferente a su marido. Tenía 28 años y esa dulzura de quien todavía creía que las cosas podían mejorar, incluso cuando toda evidencia apuntaba a lo contrario. Al principio del matrimonio, realmente intentó que funcionara. Se levantaba temprano para preparar un desayuno elaborado, lo esperaba para cenar juntos, intentaba iniciar conversación sobre cualquier cosa, solo para romper ese silencio pesado que dominaba la enorme y vacía mansión. «¿Cómo estuvo tu día, Dante?», preguntaba ella con una sonrisa esperanzada. «Ocupado», respondía él sin quitar los ojos del celular. «Preparé el plato que te gusta», insistía ella. «No tengo hambre», cortaba él, levantándose de la mesa y subiendo a su habitación. Fueron meses y meses así, con Isabela intentando construir puentes y Dante destruyendo cada uno de ellos con su indiferencia gélida. Ella compraba regalos de cumpleaños que él abría distraídamente y dejaba a un lado. Sugería viajes que él rechazaba con excusas sobre trabajo urgente. Preparaba cenas románticas que se enfriaban en la mesa mientras ella esperaba sola hasta que se rendía y guardaba todo. Lenta, dolorosamente, Isabela se fue dando cuenta de que estaba luchando sola por algo que solo existía en su cabeza. Aquello no era un matrimonio real. Era solo un trozo de papel, firmado por 2 familias poderosas. Y ella era la única tonta allí dentro, intentando transformar papel en sentimiento real. Lo peor de todo no era la indiferencia constante, sino esos momentos en que su terca esperanza todavía insistía en aparecer. Hubo una vez que Isabela vio a Dante riendo de algo en su celular y pensó una tontería. Pensó que tal vez él sabía sonreír, que tal vez tenía un lado humano escondido en algún lugar de ese pecho de hielo. «¿De qué te ríes?», preguntó ella con curiosidad genuina, acercándose. Dante bloqueó el celular inmediatamente, la sonrisa desapareciendo de su rostro como si nunca hubiera existido. «Nada que te interese»,
respondió él fríamente, levantándose y saliendo de la sala sin mirar atrás. Isabela se quedó allí parada, sintiendo esa punzada dolorosa en el pecho que ya le resultaba demasiado familiar. Cada pequeño rechazo se iba acumulando, creando una pila enorme de decepciones que poco a poco mataba cualquier resto de esperanza que ella aún guardaba. En el segundo año de matrimonio, Isabela ya había dejado de esforzarse tanto. Preparaba sus propias comidas, comía sola, pasaba los días leyendo o viendo series, viviendo básicamente como si fuera soltera, pero atrapada en una casa gigante con un extraño que compartía su apellido. Tenía amigas que llamaban preguntando cómo iba el matrimonio, e Isabela mentía, diciendo que todo estaba bien, que Dante solo estaba muy ocupado. Pero por la noche, cuando se acostaba sola en esa enorme cama de la habitación que era solo suya, porque Dante dormía en otro cuarto, lloraba bajito, admitiendo para sí misma que aquello nunca iba a cambiar. El tercer aniversario de bodas fue la gota que colmó el vaso. Isabela, guardando un último ridículo hilo de esperanza, decidió hacer un último intento. Pasó todo el día preparando una cena especial, hizo la comida favorita de Dante que había descubierto preguntando discretamente a su secretaria, compró vino caro, arregló la mesa con velas y flores, y se puso el vestido rojo que había usado en la boda. Se miró al espejo y pensó que tal vez, solo tal vez, él finalmente se daría cuenta de que existía. Bajó y se quedó esperando. Pasaron las 7 de la noche, las 8, las 9, las 10. La comida se fue enfriando. Las velas se fueron derritiendo. El vino fue perdiendo la temperatura. Isabela se quedó allí sentada sola, vestida de gala en una mesa para dos, donde solo ella estaba presente. Cuando dieron las 12:30, Dante llegó. Pasó de largo por el comedor, sin siquiera mirar a un lado, subió las escaleras y se fue a dormir. No vio nada, no se dio cuenta de nada, no le importó nada. Isabela se quedó mirando esa mesa hermosa que representaba su último esfuerzo y, finalmente, dejó que las lágrimas cayeran libremente. Esa noche, algo dentro de Isabela murió para siempre. El lunes comenzó como cualquier otro lunes en la mansión de los Moreira. Dante estaba sentado en la mesa de la cocina con su portátil abierto junto a su taza de café negro, sus dedos volando sobre el teclado mientras respondía a correos electrónicos que no podían esperar. Ni siquiera levantó la vista cuando Isabela bajó las escaleras y entró en la cocina con un pijama simple y el cabello recogido en una coleta desordenada. Pasó de largo sin hablarle, porque ya había aprendido que el buenos días era una cortesía que no existía en esa casa. Isabela preparó su propio café en silencio, tomó una tostada y se sentó en el otro extremo de la mesa, lejos de su marido. La distancia entre ellos allí no era solo física, era emocional. Era un abismo gigante que crecía con cada día de indiferencia. Ella jugaba con su celular distraída, desplazándose por las redes sociales sin prestar atención a nada, cuando recordó que había dejado el cargador en la sala la noche anterior. «Ya vuelvo», murmuró más para sí misma que para Dante, que obviamente no estaba escuchando. Dejó el celular sobre la mesa de mármol y salió de la cocina, sin imaginar que esos próximos 30 segundos iban a cambiar por completo la dinámica de ese matrimonio muerto. El celular de Isabela vibró sobre la mesa. La pantalla se encendió con una notificación nueva que brilló allí en medio del silencio. Dante continuó escribiendo en piloto automático, pero el movimiento de la luz llamó su atención sin querer. Miró de reojo, solo una ojeada rápida, sin ninguna intención de invadir la privacidad. Pero las palabras de la vista previa del mensaje saltaron a su cara antes de que pudiera desviar la mirada. «Isa, hace tiempo. ¿Qué tal si cenamos el viernes para recordar los viejos tiempos?» «Saludos, Rafael.
Dante dejó de escribir a mitad de una frase. Leyó de nuevo. Sintió algo extraño apretar su pecho, una sensación fea que no podía identificar bien porque nunca había sentido aquello antes en la vida. Sus manos, siempre firmes y controladas en cualquier situación, temblaron ligeramente cuando estiró el brazo y tomó el celular de ella. Dante sabía que estaba mal, sabía que no tenía derecho a hacer aquello, pero algo primitivo e irracional se había despertado dentro de él y no estaba aceptando órdenes de la razón. Desbloqueó el aparato fácilmente, porque la patética contraseña era la fecha de su boda y abrió la conversación entera para leer desde el principio. Rafael había enviado el primer mensaje el domingo por la tarde. Se presentó recordando que habían sido novios en la época de la escuela. Dijo que había regresado a la ciudad después de años viviendo fuera y que había pensado mucho en ella últimamente. Quería reencontrarse, matar la nostalgia, hablar de la vida. Isabela había respondido unas horas después, sorprendida, pero claramente animada por el contacto inesperado. Dante sintió su pecho apretarse de una manera violenta que nunca había experimentado antes. Aquello era celos. Aunque tardó unos segundos en ponerle nombre al sentimiento horrible que lo estaba consumiendo por dentro. Celos enfermizos, posesivos, irracionales. Él, que siempre tuvo control total sobre cada emoción, que dirigía reuniones de millones sin sudar una gota, que enfrentaba a inversores agresivos sin pestañear, estaba completamente desestabilizado por media docena de mensajes en el celular de la esposa que había ignorado durante 3 años. La ironía cruel de la situación lo golpeó por un segundo, pero fue rápidamente engullida por la ola de rabia que crecía. Isabela era su esposa, tenía su apellido, vivía en su casa. ¿Cómo alguien se atrevía a invitarla a cenar? ¿Cómo ella se atrevía a aceptar y parecer feliz por ello? Dante estaba tan absorto releyendo cada palabra de esa conversación, intentando entender cada coma, cada intención oculta, que no se dio cuenta cuando Isabela regresó a la cocina con el cargador en la mano. Se detuvo de golpe en la entrada, con los ojos muy abiertos al ver a su marido, que nunca mostraba interés por ella, sosteniendo su celular con una expresión extraña, casi desesperada. «¿Dante?», preguntó confundida. «¿Qué estás haciendo?». Dante levantó los ojos lentamente y se encontró con la mirada de shock de Isabela. Por un momento que pareció durar una eternidad, solo se quedaron mirándose en silencio, y ella vio algo que nunca había visto antes en esos ojos normalmente vacíos. Había fuego allí, había emoción real, había algo intenso e incluso aterrador ardiendo. «¿Quién es Rafael?», preguntó Dante con la voz demasiado controlada, peligrosamente baja. Isabela parpadeó varias veces, aún procesando la escena bizarra de su marido indiferente, mirando su celular y realmente pareciendo importarle algo relacionado con ella. «Rafael», repitió medio perdida. «Es un amigo mío de la adolescencia. Fuimos novios en la época de la escuela». Lo dijo naturalmente, sin entender la gravedad de la situación, sin darse cuenta de la tormenta que se formaba en la expresión de Dante. «¿Y te invitó a cenar?», afirmó Dante más que preguntó, poniendo el celular de ella sobre la mesa con un cuidado exagerado, como si estuviera sosteniendo una granada a punto de explotar. «No vas a ir». No fue una petición, no fue una sugerencia, fue una orden directa y autoritaria. Isabela sintió la rabia subir caliente por su garganta, todo el dolor acumulado, encontrando finalmente una válvula de escape perfecta. «¿Cómo dices?», preguntó dando un paso al frente. «¿Me estás prohibiendo salir?». Dante se levantó de la silla, su altura intimidante, esa postura de CEO acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. «Exactamente eso», confirmó fríamente. «No vas a cenar con ningún exnovio, Isabela. Cancela eso ahora». Su voz salió dura, inflexible, pero había algo por debajo,
algo que parecía casi desesperación disfrazada de autoridad. Isabela soltó una risa corta y sin humor, moviendo la cabeza con total incredulidad. «Estás de broma, ¿verdad? Tienes que estar de broma». Dio otro paso hacia él, sus ojos brillando con lágrimas de rabia. 3 años, Dante. 3 años que me tratas como si fuera invisible. 3 años que no preguntas cómo estuvo mi día, no cenas conmigo, no hablas conmigo, no me miras. 3 años que duermo sola en esta enorme casa, mientras trabajas hasta la madrugada o duermes en otra habitación. Y ahora vienes aquí a darme órdenes. Su voz subió de tono, todo el dolor reprimido finalmente saliendo. Ahora te importa a quién veo, a dónde voy. No, Dante, no funciona así. No tienes ningún derecho a controlarme cuando nunca te importé antes. Las palabras de Isabela golpearon a Dante como puñetazos certeros. Cada frase una verdad que no podía negar. Se quedó allí parado, con la boca entreabierta sin saber qué responder, porque todo lo que ella dijo era cierto. Había sido un marido horrible, la había ignorado por completo, había tratado ese matrimonio como papel sin valor. Pero ahora, viendo la posibilidad de ella con otro hombre, algo dentro de él estaba gritando que no, que ella era suya, que no la dejaría. «Isabela», comenzó con la voz más baja, intentando encontrar las palabras correctas y fallando miserablemente. «Sé que no fui un buen marido, pero sigues siendo mi esposa». Isabela tomó su celular de vuelta de la mesa, sujetándolo firmemente, y miró a Dante con una mezcla de tristeza y determinación. «Esposa en el papel, Dante, solo en el papel. En la vida real soy solo una extraña que vive en tu casa. ¿Y sabes qué? Sí voy a cenar con Rafael el viernes. Voy a salir, me voy a poner guapa y a tener una conversación agradable con alguien que realmente tiene interés en hablar conmigo. Y no vas a hacer nada para impedirlo, porque perdiste ese derecho hace mucho tiempo». Se dio la vuelta y salió de la cocina con pasos firmes, dejando a Dante solo allí, completamente perdido y sintiendo el sabor amargo de no tener control sobre absolutamente nada. Dante no pudo trabajar correctamente los días siguientes a ese lunes. Por primera vez en su impecable carrera, canceló una reunión importante alegando malestar, dejó correos electrónicos sin respuesta durante horas y se quedó mirando informes financieros sin procesar ningún número. Sus socios comentaron preocupados sobre el comportamiento extraño del CEO, siempre tan enfocado, pero Dante apenas registraba las preguntas. Su cabeza estaba completamente dominada por la imagen de Isabela, saliendo a cenar con Rafael el viernes que se acercaba. Los celos que se habían despertado esa mañana no disminuyeron en absoluto. Al contrario, crecían a cada hora como algo incontrolable, devorando cualquier rastro de racionalidad. El martes por la tarde, Dante hizo algo que jamás imaginó hacer. Llamó a un investigador privado discreto que la empresa usaba ocasionalmente y solicitó información completa sobre Rafael Méndez. Quería saber todo sobre el hombre que se atrevía a invitar a cenar a su esposa. El investigador prometió resultados para el miércoles. Dante pasó esa noche entera despierto en su oficina en casa, incapaz de concentrarse en nada más que la cuenta regresiva hasta tener la información que tanto necesitaba sobre quién era ese fantasma del pasado de Isabela. El miércoles por la mañana, el expediente completo llegó por correo electrónico cifrado. Dante cerró la puerta de la oficina y abrió los archivos con las manos temblando de anticipación mezclada con algo que parecía miedo. Rafael Méndez, 30 años, arquitecto con especialización en proyectos sostenibles, trabajaba en una oficina de tamaño medio en el centro de la ciudad. Tenía buena reputación profesional. Estaba soltero desde hacía 2 años, tras un largo noviazgo que terminó. Vida social normal, sin deudas significativas ni escándalos. Era un hombre común, llevando una vida común,
nada extraordinario o especial. Pero lo que realmente destrozó algo dentro de Dante fueron las fotos antiguas recuperadas de las redes sociales archivadas. Isabela y Rafael, a los 17 años, abrazados en un parque de atracciones. Ella con esa sonrisa radiante que él nunca había visto en persona. Los dos en la graduación de la escuela secundaria, usando togas, él besando la mejilla de ella mientras ella reía de esa manera ligera y feliz. Docenas de otras fotos de fiestas, cumpleaños, viajes de clase, siempre juntos, siempre cómodos, siempre con esa complicidad natural de quienes realmente se conocían y se importaban. Dante estudió cada imagen con obsesión enfermiza, memorizando cada detalle, cada expresión de felicidad pura en el rostro de Isabela. Esa era una versión de ella que simplemente no conocía, una Isabela joven y apasionada que parecía tan viva, libre y radiante. El contraste brutal con la mujer callada y triste que vivía en su mansión era demasiado doloroso para procesar sin sentir una culpa abrumadora. El viernes llegó demasiado rápido. Dante salió de la oficina a las 5 de la tarde, algo completamente inédito para alguien que solía trabajar hasta después de las 10 todas las noches, sin excepción. Condujo a casa con el corazón acelerado, las manos sudadas en el volante, una ansiedad extraña apoderándose de él de una manera que nunca había experimentado antes. Cuando entró en la mansión, subió directamente al pasillo de las habitaciones y dudó en la puerta del cuarto de Isabela, ese espacio que nunca había invadido antes en todos esos años de matrimonio. Llamó suavemente a la puerta. Isabela abrió usando solo una bata blanca, claramente en medio de arreglarse, el cabello aún mojado de la ducha, y pareció genuinamente sorprendida al ver a su marido en casa tan temprano. «Dante, ¿pasó algo grave?», preguntó preocupada, porque la única razón lógica para que él llegara temprano sería alguna tragedia o emergencia. Él no respondió, solo empujó la puerta suavemente y entró en su habitación sin pedir permiso. Isabela dio un paso hacia atrás, confundida y un poco asustada por esa invasión inédita de su espacio personal. El ambiente era completamente diferente al resto de la casa, decorada fríamente por diseñadores caros. Allí había vida, había personalidad verdadera, estaba la esencia de Isabela en cada rincón. Las paredes tenían cuadros coloridos, la cama estaba llena de almohadas estampadas, había flores frescas en la mesita de noche, libros apilados por todas partes, fotos de su familia en las paredes. Era acogedor y cálido, todo lo que su matrimonio nunca fue, todo lo que la mansión no era. Isabela cerró la puerta del vestidor rápidamente, pero no antes de que Dante viera el vestido azul marino colgado dentro, elegante y claramente elegido con cuidado para una ocasión especial, para esa noche importante. La visión del hermoso vestido hizo que algo explotara dentro de Dante, una mezcla violenta de celos y desesperación y rabia irracional. Se giró hacia ella y dijo sin rodeos, con voz dura, que no iba a salir, que cancelara la cena inmediatamente. Isabela, que estaba terminando de aplicarse crema en la cara frente al espejo, apagó el secador lentamente y miró a su marido con una mezcla de incredulidad y rabia creciente acumulada. «Dante, ya hablamos de esto el lunes. Sí voy a ir», respondió firme, decidida. «Rafael ya está en camino al restaurante y yo ya estoy casi lista». Dante dio un paso en dirección a ella, invadiendo su espacio personal por primera vez en años, su altura intimidante. «Lo estoy prohibiendo, Isabela. Como tu marido, estoy prohibiendo que salgas con tu exnovio», repitió con voz más alta, más desesperada, perdiendo ese control que siempre mantenía en cualquier situación. Isabela sintió lágrimas calientes de frustración quemarle los ojos, pero se negó rotundamente a dejarlas caer frente a él. Miró fijamente a su marido, que nunca la quiso de verdad,
y dijo con voz ahogada por la emoción contenida que él no tenía ningún derecho a controlarla después de ignorarla por completo durante años interminables. Me trataste como si fuera invisible, Dante, como si no existiera, y ahora simplemente no puedes aparecer de la nada, exigiendo que obedezca solo porque finalmente te diste cuenta de que existo. Las palabras salieron duras y verdaderas, cargadas de todo el dolor acumulado. Dante se quedó sin argumentos válidos, porque todo era verdad, innegable. Isabela tomó su celular de nuevo con determinación y entró en el baño para cambiarse, cerrando la puerta con firmeza en su cara. Dante se quedó allí, parado en medio de su habitación, completamente perdido, sintiendo el control absoluto que siempre tuvo sobre todo en la vida escurrirse entre sus dedos, sin poder hacer nada para impedirlo. Escuchó el ruido de ella arreglándose, el sonido de la cremallera del vestido subiendo, el clic de los tacones en el suelo frío del baño. Cuando Isabela salió minutos después, estaba absolutamente hermosa, quitándole el aliento. El cabello seco cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, maquillaje ligero, pero que realzaba sus ojos de una manera impresionante, el vestido azul abrazando sus curvas perfectamente. Dante se olvidó por completo de respirar durante unos segundos. Nunca la había mirado realmente con atención antes. Nunca había notado lo bonita y atractiva que era la esposa que ignoraba. Isabela tomó su pequeño bolso, se puso perfume delicado y caminó decidida hacia la puerta de la habitación. Dante bloqueó el paso instintivamente, su cuerpo impidiendo la salida en un último intento desesperado y patético. Sus ojos se encontraron y había tensión real en el aire por primera vez, algo eléctrico y peligroso pulsando entre los dos. «Sal del camino, Dante», pidió Isabela en voz baja, la voz ahogada pero firme. «Por favor, solo sal del camino». Dante se dio cuenta en ese momento de que había perdido esa batalla antes incluso de empezar a luchar de verdad. Salió del camino lentamente, derrotado. Isabela pasó a su lado dejando un rastro de perfume floral que lo dejó completamente mareado. Él la siguió hasta el garaje como un perro perdido, la vio subir a su coche, ajustar el espejo retrovisor, encender el motor con manos firmes. Y entonces Dante hizo algo completamente irracional. Tan pronto como su coche salió del garaje, corrió a su propio vehículo y decidió seguirla hasta el restaurante, necesitando ver con sus propios ojos lo que iba a suceder en esa maldita cena. Dante estacionó su coche 3 espacios después del de Isabela, en un rincón estratégico del estacionamiento, desde donde podía ver la entrada principal del restaurante, pero quedaba lo suficientemente escondido para no ser notado por nadie. Se sintió ridículo por unos segundos. Un CEO de 32 años, espiando a su propia esposa como un adolescente inseguro e inmaduro. Pero los celos que lo consumían por dentro eran más fuertes que cualquier sentido de dignidad o vergüenza. Vio a Isabela salir del coche con elegancia, arreglarse el vestido azul que le quedaba perfecto, respirar hondo como si se estuviera preparando para algo importante y caminar hacia la entrada del restaurante con pasos decididos. Estaba nerviosa. Dante se dio cuenta por los pequeños gestos, por la forma en que tocaba su bolso, y aquello de alguna manera lo hizo sentir aún más desesperado y confuso. Se quedó unos 20 minutos allí, parado, solo observando a través de las grandes ventanas de cristal del restaurante elegante, hasta que vio a un hombre acercarse a la mesa donde Isabela esperaba sentada. Rafael. Tenía que ser él. Alto, cabello oscuro bien cortado, sonrisa fácil y amigable. Ese tipo que a las mujeres generalmente les resultaba encantador y atractivo. Vestía ropa casual, pero bien arreglada, camisa de vestir sin corbata, nada de traje formal como Dante siempre usaba, y tenía un aire relajado que contrastaba completamente con su rigidez natural. Rafael saludó a Isabela con un abrazo prolongado y cálido,
y Dante vio a su esposa sonreír de verdad, de esa manera que iluminaba todo su rostro, algo que él nunca había logrado provocar en ella en 3 años enteros de convivencia. Dante se quedó otros 40 minutos torturándose a sí mismo, viendo a través de la ventana iluminada a los dos, conversando animadamente, riendo juntos de historias compartidas, pareciendo completamente a gusto el uno con el otro como viejos amigos que se reencuentran. Rafael gesticulaba mucho al hablar, contaba historias con entusiasmo, e Isabela lo miraba con atención genuina e interés real, a veces riendo a carcajadas de sus historias graciosas, a veces comentando algo que hacía que los dos rieran aún más. Era tan natural, tan ligero y sin complicaciones, tan diferente de la tensión pesada y sofocante que dominaba cualquier interacción entre Dante e Isabela en los raros momentos en que conversaban. Se dio cuenta, con un doloroso apretón en el pecho que casi le quitó el aire, que esa era realmente la primera vez que veía a su esposa verdaderamente feliz y relajada. Pero a medida que observaba con más atención y cuidado, Dante comenzó a notar algunos detalles interesantes. Rafael hablaba demasiado, dominaba casi toda la conversación, gesticulaba de forma un poco exagerada. Isabela sonreía y asentía educadamente, pero no era esa sonrisa genuina de quien está profundamente conectada. Era más esa sonrisa cortés de quien está siendo educada y amable. Miraba discretamente su reloj algunas veces, jugaba con la servilleta de forma distraída, cuando Rafael se emocionaba demasiado con las historias. Había algo allí que no encajaba perfectamente, una cierta falta de química romántica real que Dante, incluso de lejos y consumido por celos irracionales, podía percibir si prestaba atención. Suficiente. No era como en las fotos antiguas donde los dos parecían en total sintonía y apasionados. Ahora eran claramente dos personas diferentes, maduras, intentando rescatar algo que tal vez simplemente ya no existía después de tantos años separados. Cuando finalmente terminaron el postre y salieron juntos del restaurante, aún conversando amigablemente, Dante sintió su estómago revolverse de ansiedad, mezclada con un extraño alivio. Vio a Rafael decir algo que hizo sonreír a Isabela, una sonrisa pequeña y educada. La vio asentir, agradeciendo por la cena agradable. Vio a los dos abrazarse brevemente en la despedida, antes de que cada uno fuera a su propio coche y siguieran caminos separados. Isabela condujo de vuelta a casa y Dante la siguió manteniendo una distancia segura y discreta. Cuando ella entró en el garaje de la mansión, él esperó unos minutos intentando controlar el torbellino de emociones contradictorias antes de entrar también. Entró por la puerta principal y encontró a Isabela aún en la sala, quitándose los zapatos de tacón con cara de cansada y aliviada. ¿Cómo fue?, preguntó Dante antes de poder controlarse, la voz saliendo más alta y ansiosa de lo que pretendía, revelando toda su desesperación. Isabela se asustó genuinamente por su presencia allí. ¿Me esperaste despierto?, preguntó sorprendida, porque Dante nunca la esperaba despierto, nunca mostraba interés en lo que ella hacía. ¿Cómo fue la cena con él?, repitió Dante, ignorando por completo la pregunta de ella, los puños cerrados a los lados de su cuerpo, intentando contener la desesperación creciente. Isabela suspiró emocionalmente cansada y se sentó en el cómodo sofá. Estuvo bien, Dante. Hablamos mucho, nos pusimos al día, recordamos historias antiguas de la adolescencia. Él es una buena persona, sigue siéndolo. Miró directamente a su marido, que estaba claramente enloqueciendo y perdiendo el control. Pero si quieres saber si habrá más encuentros románticos, la respuesta es probablemente no. Estuvo bien como amigos, pero solo eso. Dante parpadeó confundido, el alivio y la desconfianza luchando ferozmente dentro de él al mismo tiempo. Probablemente no. ¿Qué significa exactamente eso?, preguntó acercándose a ella con pasos rápidos. Isabela se quitó los pendientes que le molestaban, masajeando sus orejas doloridas.
significa que Rafael y yo ya no somos las mismas personas de hace 10 años, Dante. Crecimos, cambiamos, completamente. Nos convertimos en personas totalmente diferentes, con vidas diferentes. Él quiere una vida simple y tranquila en el interior, eventualmente. A mí me gusta el ajetreo de la gran ciudad. Él vive muy atrapado en el pasado y en los recuerdos. Yo estoy tratando de lidiar con el complicado presente que tengo. La conversación fue buena y nostálgica, pero quedó muy claro que ya no hay esa conexión especial y profunda que teníamos cuando éramos adolescentes enamorados. Ella miró a Dante con cansancio en los ojos. El amor adolescente rara vez sobrevive a la vida adulta y a los cambios que trae, Dante. Las personas crecen, los sueños cambian, las prioridades cambian. Todo cambia con el tiempo. Rafael y yo somos un ejemplo perfecto de eso. Dante se sentó en el sillón frente a ella, procesando esa información inesperada, sintiendo algo extraño entre un alivio inmenso y una pesada culpa. «¿Entonces ya no lo vas a ver más?», preguntó, intentando desesperadamente sonar casual, pero fallando miserablemente. Isabela esbozó una sonrisa, pequeña, cansada y algo triste. «Puede ser que nos encontremos eventualmente como amigos, tomemos un café, nos pongamos al día, pero no es nada por lo que realmente debas preocuparte o perder el sueño». Rafael se dio cuenta exactamente de lo mismo que yo durante la cena. Simplemente no hay futuro romántico allí entre nosotros. Aquello murió hace mucho tiempo. El silencio que se instaló en la sala fue pesado y denso, lleno de cosas no dichas, flotando en el aire. Finalmente, Isabela preguntó lo que realmente había querido saber desde el lunes. «¿Por qué estás tan desesperado, Dante? ¿Por qué de repente, después de ignorarme por completo durante 3 años enteros, te importa tanto con quién salgo o dejo de salir?» Dante se pasó la mano por el cabello frustrado, luchando internamente por encontrar las palabras correctas que nunca le salían fácilmente. ¿Por qué me di cuenta de que puedo perderte de verdad? ¿Por qué verte salir tan hermosa y arreglada de esa manera para cenar con otro hombre me hizo sentir cosas que nunca sentí antes en la vida? Celos, miedo, desesperación, inseguridad. La miró con una vulnerabilidad real que Isabela nunca había visto antes. ¿Por qué fui un idiota completo y ciego todos estos años y solo desperté a la realidad cuando vi que podrías elegir fácilmente a otra persona? Alguien mucho mejor que yo. Isabela sintió su corazón acelerarse peligrosamente con esa confesión inesperada. Pero el dolor acumulado aún estaba muy presente y dolía. «Dante, eso no es amor. Eso es pura posesividad. No quieres perderme porque finalmente te diste cuenta de que me amas de verdad. No quieres perderme porque otro hombre mostró interés real en mí. Es el ego masculino herido hablando fuerte, no es el corazón». Las duras palabras de ella golpearon a Dante como una dolorosa verdad. ¿Sería solo eso realmente? ¿Solo ego y posesividad? Él quería estar en desacuerdo vehementemente. Quería decir que no. Pero la verdad brutal es que ni él mismo sabía aún diferenciar los sentimientos confusos. «No sé responderte eso con certeza, Isabela», admitió finalmente Dante, con una honestidad que dolía. «No sé si es amor verdadero o si es solo posesividad y ego. Nunca sentí amor real en la vida. Entonces ni siquiera sé reconocer bien lo que es cuando lo siento. Pero sé que la idea de que ya no estés aquí, de que elijas a otra persona para amar, de que seas feliz y sonrías con alguien que no soy yo, me está destruyendo por dentro de una manera que no puedo controlar». Isabela movió la cabeza, exhausta. «Necesito tiempo, Dante. Necesito pensar, procesar todo esto sin ti, cerca, confundiéndome. Voy a quedarme unos días en casa de mi hermana». Fue hasta la puerta, pero se detuvo antes de salir por completo.
Mientras esté fuera, piensa de verdad en lo que realmente quieres. Porque si es solo celos pasajeros, si es solo ego masculino herido, prefiero que me dejes ir de una vez y para siempre. Pero si es real, si genuinamente quieres cambiar, entonces tendrás que probarlo con acciones reales y consistentes, no con flores caras y gestos completamente vacíos copiados de película. Y salió determinada, dejando a Dante completamente solo. El sonido de la puerta cerrándose, resonando por la casa vacía como un presagio aterrador de todo lo que estaba definitivamente a punto de perder. Isabela hizo la maleta esa misma noche y se fue directamente a casa de su hermana mayor, Amanda, que vivía en un apartamento acogedor y bien decorado al otro lado de la ciudad. Amanda abrió la puerta, vio la cara hinchada por el llanto de su hermana menor y la pesada maleta en la mano, y ni siquiera necesitó preguntar absolutamente nada. Solo abrió sus brazos y dejó que Isabela se desmoronara allí, llorando copiosamente todo lo que había contenido durante días enteros. Finalmente está intentando cambiar, sollozó Isabela en el hombro acogedor de su hermana. Pero no sé si creerle de verdad. No sé si es real y duradero o si es solo desesperación temporal porque vio que puede perderme por otro. Amanda preparó té de manzanilla caliente para las dos. Se sentó con Isabela en el sofá suave cubierto de almohadas y escuchó pacientemente toda la historia desde el principio. El inesperado mensaje de Rafael, los celos repentinos y explosivos de Dante, los intentos completamente desastrosos de romance que parecían más una comedia, la gigantesca confusión en la que se había convertido ese matrimonio que ya era complicado. ¿Qué quieres de verdad en el fondo de tu corazón, Isa?, preguntó Amanda con cariño, sujetando firmemente la mano fría de su hermana. Olvídate de Dante por un segundo, olvídate de Rafael, olvídate de todos. ¿Qué está pidiendo realmente tu corazón ahora? Isabela se quedó en un silencio pesado durante mucho tiempo, mirando fijamente la taza de té humeante que calentaba sus manos heladas. Quiero que funcione con Dante, admitió finalmente en voz baja, casi avergonzada de confesar aquello en voz alta. Sé que es completamente ridículo y patético, después de todo lo que me ha hecho pasar, pero todavía quiero desesperadamente que logremos ser una pareja de verdad, un matrimonio real. Pero tengo tanto miedo, Amanda, tanto miedo paralizante de volver a creer y terminar mucho más herida de lo que ya estoy. Las dos hermanas conversaron hasta altas horas de la madrugada, compartiendo recuerdos, miedos y esperanzas, y cuando Isabela finalmente se fue a dormir en el cómodo cuarto de huéspedes, se sintió un poco más ligera y organizada por haber compartido todo ese peso emocional con alguien que amaba y confiaba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad silenciosa, Dante estaba teniendo, sin duda, la peor semana de toda su vida. La enorme mansión parecía aún más vacía y sin vida sin Isabela allí, lo cual era extremadamente irónico, considerando que él siempre la ignoró por completo cuando estaba presente a su lado. Pero ahora, sabiendo conscientemente que ella se había ido de verdad, que había elegido activamente estar lejos de él, Dante sentía el vacío de una manera casi física y dolorosa que le perforaba el pecho. Intentó concentrarse en el trabajo como siempre hacía, intentó sumergirse en los negocios que siempre fueron su prioridad absoluta, pero por primera vez en su meteórica carrera, la empresa parecía completamente irrelevante y sin importancia, cerca de lo que estaba sucediendo en su caótica vida personal. Pasó todo el fin de semana completamente solo, en esa casa gigantesca y silenciosa, caminando sin rumbo por las habitaciones vacías. Y fue cuando comenzó a realmente ver y observar las cosas, por primera vez con atención genuina. Entró de nuevo en la habitación de Isabela, ese espacio femenino y acogedor que había invadido brevemente, pero nunca había prestado atención real y cuidadosa, y comenzó a observar todos los pequeños detalles con ojos nuevos. Había una estantería de madera llena de libros variados,
la mayoría novelas clásicas y biografías inspiradoras, muchos de ellos con marcapáginas de colores, indicando que estaba en medio de la lectura simultánea. Dante tomó cuidadosamente uno de los libros, Orgullo y Prejuicio, y vio anotaciones detalladas en los márgenes con su letra delicada y cuidada, reflexiones profundas sobre los complejos personajes y sus motivaciones. Ella realmente disfrutaba de la lectura de verdad. No solo pasaba los ojos distraídamente por las palabras, sino que absorbía, reflexionaba, dialogaba mentalmente con las historias. En la mesita de noche de madera clara había un cuaderno medio escondido debajo de una revista, y Dante dudó mucho antes de abrir aquello, invadiendo su privacidad una vez más. Pero la curiosidad y la necesidad de entender vencieron cualquier escrúpulo. Era una especie de diario personal íntimo, y las primeras páginas amarillentas eran de hacía 3 años, justo después del matrimonio arreglado. Primer mes casada. Dante salió temprano de nuevo, sin desayunar conmigo. Intenté hablar con él anoche sobre decorar la casa juntos, hacerla nuestra, pero me dijo fríamente que podía hacer lo que quisiera, que no le importaba en absoluto. A veces siento que me casé con un fantasma que comparte mi apellido. Dante sintió su pecho apretarse violentamente leyendo aquello, cada palabra perforando como una hoja afilada. Continuó hojeando las páginas con manos temblorosas, leyendo fragmentos aleatorios que eran como puñetazos brutales, directo en su estómago. 6º mes de casada. Cumplí 26 años hoy. Nadie se acordó en esta casa vacía. Dante trabajó hasta tarde, como siempre, y ni siquiera mencionó la fecha importante. A veces me pregunto si al menos sabe cuándo es mi cumpleaños, o si nunca se molestó en memorizarlo. Más páginas adelante, más dolor documentado. 1 año de casada. Pensé ingenuamente que sería diferente con el tiempo. Pensé que poco a poco nos iríamos acercando naturalmente, construyendo algo real y significativo juntos. Pero cada día que pasa me siento más y más sola en este matrimonio. ¿Es posible sentirse completamente sola, compartiendo técnicamente la vida con alguien? Dante tuvo que dejar de leer porque se le estaba haciendo genuinamente difícil respirar correctamente. El aire atrapado en su garganta. Cada palabra de ese diario era una evidencia concreta e irrefutable del dolor que él causó intencionalmente, de la soledad que él le impuso cruelmente, de la frialdad inhumana que ejerció todos los días sin siquiera darse cuenta o importarle mínimamente las consecuencias emocionales. Cerró el cuaderno con sumo cuidado, como si fuera algo sagrado y frágil, y lo colocó exactamente de vuelta en el lugar donde lo encontró. Salió de la habitación de Isabela sintiendo el peso abrumador de la culpa. Fue a su propia habitación vacía. Se sentó pesadamente en la cama king size, y por primera vez en décadas enteras, Dante Moreira lloró de verdad. No fue un llanto dramático de telenovela. Fueron lágrimas silenciosas y amargas de un hombre finalmente enfrentando al monstruo cruel en que se había convertido a lo largo de los años. Lloró por la maravillosa esposa que había herido profunda y sistemáticamente. Lloró por los 3 años enteros completamente desperdiciados en indiferencia. Lloró por su propia incapacidad enfermiza de amar que había arruinado la única cosa genuinamente real y valiosa que tenía en la vida. El lunes por la mañana, Dante se despertó con los ojos visiblemente hinchados y rojos, pero con una extraña claridad mental que no tenía antes de ese fin de semana solitario. Las duras palabras de Rafael volvieron a martillar en su cabeza. Tendrás que aprender a ser un marido de verdad, no solo en el papel. E Isabela había dicho algo muy parecido e igualmente verdadero. Quería que me vieras de verdad, que supieras detalles sobre mí. Dante finalmente se dio cuenta, con dolorosa claridad, de que el problema real no era no saber hacer gestos románticos de cine.
El problema fundamental era que él simplemente no conocía a su propia esposa como ser humano. ¿Cómo iba a conquistar genuinamente a alguien que no conocía mínimamente? ¿Cómo iba a demostrar amor verdadero a alguien que nunca se tomó la molestia real de entender, de observar, de valorar? Entonces, tomó una decisión definitiva. En lugar de seguir copiando gestos vacíos de película, en lugar de intentar impresionar con dinero fácil o grandes declaraciones públicas dramáticas, simplemente iba a aprender humildemente quién era realmente Isabela. Iba a conocer a la mujer con la que se casó, pero nunca le prestó atención. Volvió decidido a su habitación. Esta vez, no como un invasor culpable, sino como alguien genuinamente queriendo conocer y entender a la persona que vivía en ese espacio. Pasó horas allí, observando, anotando mentalmente, absorbiendo cada detalle revelador. Y lentamente, dolorosamente, Dante comenzó a conocer de verdad quién era Isabela Costa. Isabela regresó a casa 2 semanas después, un domingo por la tarde soleado y agradable. Amanda había intentado convencerla de quedarse más tiempo fuera, para pensar mejor. Pero Isabela sabía que necesitaba enfrentar la situación eventualmente. Necesitaba ver con sus propios ojos si Dante estaba realmente cambiando de verdad, o si solo había sido conversación bonita y vacía por mensaje. Cuando abrió la puerta principal de la mansión, esperaba encontrar la casa exactamente igual a como la dejó, fría e impersonal, como siempre fue. Pero algo era visiblemente diferente en el aire. Olía delicioso a flores frescas perfumando el ambiente, no rosas esta vez. Y cuando entró lentamente en la sala de estar, vio un hermoso jarrón con lirios blancos perfectos en la mesa central. Los lirios eran sus flores favoritas, las únicas que no le causaban ninguna alergia o molestia. Isabela sintió su corazón apretarse un poco, porque aquello significaba claramente que Dante había prestado atención real. Se había tomado la molestia genuina de descubrir y recordar. Subió las escaleras lentamente, algo recelosa, y cuando pasó por su oficina, la puerta estaba entreabierta, revelando el interior. Dante estaba sentado cómodamente en el sillón de cuero, no trabajando frenéticamente en el ordenador como siempre, sino leyendo un libro de tapa dura. Isabela se quedó observando en silencio desde la puerta por unos segundos, antes de que él finalmente se diera cuenta de su presencia allí parada. Cuando Dante levantó los ojos de las páginas y la vio allí en la entrada, su rostro se iluminó, de una manera completamente nueva, que ella nunca había visto antes en 3 años. No fue una sonrisa grande o dramática de película. Fue solo una expresión genuina y suave de felicidad pura por verla. Y aquello conmovió profundamente a Isabela, más de lo que quería admitir para sí misma. «Volviste», dijo Dante levantándose inmediatamente del cómodo sillón, cerrando el libro con cuidado y marcando la página. Isabela notó con sorpresa que era Orgullo y Prejuicio, exactamente el mismo libro clásico que ella estaba leyendo y releyendo. «Estaba leyendo tu libro favorito», explicó él, algo incómodo, con una nueva vulnerabilidad en su voz. «Quería entender mejor lo que ves en toda esa historia, porque lo leíste 3 veces completas. Y creo que estoy empezando a entender, finalmente, el señor Darcy también era un idiota orgulloso y frío al principio de la historia. Solo se dio cuenta realmente de lo que estaba perdiendo cuando casi fue demasiado tarde para arreglarlo». Isabela entró lentamente en la oficina, aún cautelosa y con todas sus defensas levantadas. «¿Estás leyendo una novela clásica de verdad?», preguntó casi incrédula ante la escena. «¿Tú, el Dante Moreira, adicto al trabajo que siempre pensó que los sentimientos eran una pérdida de tiempo y debilidad?» Dante esbozó una sonrisa torcida, pequeña y sin humor. «Lo estoy intentando ¿verdad, Isa? Intentándolo de la manera correcta esta vez, no de la manera completamente equivocada y desastrosa que estaba intentando antes. Pasé estas 2 semanas solo aquí,
no trabajando obsesivamente 12 horas al día, como siempre hice, sino pensando profundamente, reflexionando sobre todo, intentando conocerme mejor para poder realmente conocerte. Señaló la gran estantería detrás de él, donde antes solo había libros técnicos aburridos de negocios y administración, y ahora había varios libros, nuevos y coloridos, novelas variadas, biografías inspiradoras, exactamente los mismos géneros que a Isabela le encantaba leer. Compré varios libros que vi en tu estantería personal. Pensé que si leo lo que lees, podré entender mucho mejor cómo piensas, qué te mueve e inspira realmente por dentro. Isabela sintió sus ojos llenarse peligrosamente de lágrimas calientes, pero no eran lágrimas amargas de tristeza esta vez. Eran diferentes. Dante, no sé qué decir exactamente, murmuró emocionada, su voz fallando. Esto es más, mucho más de lo que hiciste en 3 años enteros de matrimonio. Dante dio algunos pasos calculados en dirección a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa y segura, sin invadir su espacio personal de forma agresiva. Lo sé perfectamente, y lo siento profundamente por haber tardado tanto tiempo en finalmente despertar y ver la realidad. Lo siento sinceramente por haber desperdiciado tanto tiempo precioso, siendo un idiota orgulloso y ciego, que no supo valorar ni un poco lo que tenía. Se metió las manos en los bolsillos del pantalón, nervioso de una manera que Isabela nunca le había visto antes. No voy a mentir diciendo que cambié por completo y me convertí en otra persona en 2 semanas cortas, porque eso sería imposible y deshonesto. Todavía tengo mucho que aprender sobre mí, mucho que deconstruir y reconstruir. Pero quiero intentar genuinamente, Isa. Quiero aprender de verdad quién eres. Quiero construir algo real y sólido contigo, no ese matrimonio de fachada vacío y frío que manteníamos antes. Isabela se limpió las lágrimas calientes que corrían por su rostro, su corazón latiendo completamente descontrolado en su pecho. ¿Cómo sé que no es tu pesada culpa, Dante? ¿Cómo sé de verdad que no estás haciendo todo esto solo porque te sientes terriblemente mal por la manera cruel en que me trataste durante años? Dante pensó cuidadosamente por un momento antes de responder, queriendo ser completamente honesto y transparente con ella esta vez. Al principio era mucho eso, lo confieso, admitió con dolorosa honestidad. Era culpa abrumadora. Eran celos irracionales, era miedo desesperado de perderte. Pero en estas 2 semanas, completamente solo en esta casa enorme y vacía, leyendo tu diario íntimo, viendo exactamente cómo te herí sistemáticamente, entendiendo finalmente quién eres realmente a través de las pequeñas cosas que dejaste esparcidas por la habitación, algo profundo cambió genuinamente en mí. Me di cuenta de que no se trata solo de no querer perderte por ego, se trata de realmente querer estar contigo de verdad, querer conocerte íntimamente, querer ser parte activa de tu vida, querer construir algo real. Dante dio un paso más cuidadoso hacia ella, probando los límites. Descubrí que tu té favorito es el de manzanilla siempre con miel, nunca con azúcar, que adoras las puestas de sol y siempre te sientas sola en el balcón al final de la tarde para mirarlas en silencio, porque yo nunca estuve allí contigo. Descubrí que eres alérgica a las rosas, pero adoras los lirios blancos frescos, que tu color favorito es el azul marino oscuro, que tienes la manía de hacer anotaciones detalladas en los márgenes de los libros, conversando con los personajes como si fueran amigos reales y cercanos. Su voz se hizo más baja, más vulnerable y expuesta. Descubrí que eres absolutamente increíble, Isabela, que eres genuinamente amable y dulce, incluso después de todo lo que te hice pasar, que aún guardas esperanza, incluso teniendo 1000 excelentes motivos para haberte rendido por completo.
Y quiero desesperadamente pasar el resto de mi vida descubriendo más y más cosas sobre ti, si me dejas intentarlo. Isabela no pudo contener más las lágrimas. Caían libremente ahora por su rostro, pero eran lágrimas completamente diferentes de las que lloró en las últimas semanas. Eran lágrimas de alivio profundo, de esperanza renacida, de esa chica que se había casado queriendo tanto que funcionara y que finalmente estaba viendo una posibilidad concreta y real de que eso realmente sucediera. «Yo también quiero intentarlo de nuevo, Dante», admitió con la voz ahogada por la fuerte emoción. «Pero con calma, despacio, un paso a la vez. No se pueden simplemente borrar 3 años enteros de dolor y soledad de la noche a la mañana con magia. Tendrás que reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo. Tendrás que probarlo con acciones concretas todos los días, no solo con palabras bonitas y promesas vacías». Dante asintió fervientemente con la cabeza, una sonrisa pequeña y esperanzada apareciendo en su rostro normalmente serio. «Lo sé, y lo acepto completamente. Estoy listo y dispuesto. Empecemos desde cero si es necesario, ¿de acuerdo? Como si nos estuviéramos conociendo por primera vez de verdad, sin el pesado equipaje de esos 3 años horribles». Extendió la mano formalmente en un gesto algo tonto, pero completamente genuino y sincero. «Hola, soy Dante Moreira. Tengo 32 años. Soy CEO de una gran empresa, pero estoy aprendiendo que existe vida más allá del trabajo obsesivo. Descubrí que me gusta leer, aunque todavía soy pésimo para elegir libros solo. Soy absolutamente horrible en la cocina, pero estoy dispuesto a aprender. Y me encantaría tener la oportunidad real de conocerte mucho mejor, Isabela Costa». Isabela miró su mano extendida y no pudo contener una sonrisa verdadera y luminosa, esa que iluminaba todo su rostro como el sol. Tomó su mano firmemente, sintiendo el calor y la textura. Y fue la primera vez que los dos se tocaron de verdad, con intención real, con una conexión genuina pulsando entre ellos. «Hola, Dante», respondió ella con voz suave. «A mí también me encantaría conocerte mejor y empezar de nuevo de la manera correcta esta vez». Y en ese momento simple, pero profundamente significativo, algo nuevo y precioso comenzó a nacer entre ellos. 2 meses pasaron desde que Isabela regresó a casa y decidió darle una oportunidad real a ese nuevo comienzo con Dante. La transformación en su matrimonio era innegable y sorprendente, incluso para ellos mismos. La mansión, que antes parecía un frío y sin vida mausoleo, ahora tenía risas genuinas resonando por los amplios pasillos. Había conversaciones reales y profundas sucediendo en la cocina durante el desayuno. Había momentos de conexión verdadera que ninguno de los dos jamás imaginó ser posible entre ellos. Dante había cambiado de una manera que lo sorprendía incluso a él mismo cuando se detenía a reflexionar. Seguía siendo un CEO competente en la empresa. Seguía siendo bueno y respetado en lo que hacía profesionalmente. Pero ahora tenía un equilibrio saludable entre trabajo y vida personal. Salía de la oficina a la hora acordada, delegaba tareas con más confianza al equipo y usaba el tiempo libre y precioso para estar genuinamente presente con Isabela. Habían creado pequeños rituales diarios que se convirtieron en parte esencial y esperada de la rutina. Desayuno juntos todos los días, sin falta, donde conversaban animadamente sobre planes y expectativas. Cena siempre en la mesa sin excepción, sin celular sonando, sin portátil abierto. Solo los dos compartiendo honestamente cómo había sido el día de cada uno. Y el ritual favorito absoluto de Isabela, mirar la colorida puesta de sol en el espacioso balcón todas las tardes de sábado y domingo, con Dante siempre sentado justo a su lado ahora, a veces en silencio cómodo solo apreciando, a veces conversando sobre sueños y planes futuros. Eran momentos aparentemente simples y sin pretensiones, pero profundamente cargados de significado real,
porque representaban su presencia verdadera, el esfuerzo diario y genuino de construir algo sólido y duradero juntos. Un viernes por la noche, especialmente tranquilo, Dante llegó a casa más temprano de lo habitual, con una sonrisa algo nerviosa en el rostro y las manos sospechosamente escondidas detrás de la espalda. Isabela estaba cómodamente en la sala, leyendo su novela favorita, y lo miró inmediatamente curiosa e intrigada. «¿Qué estás escondiendo ahí?», preguntó divertida, cerrando el libro y marcando la página. «Tienes esa cara de haber tramado algo». Dante esbozó esa sonrisa torcida que se había vuelto común y querida en los últimos tiempos, una versión mucho más ligera y humana del hombre serio que siempre solía ser. «No he tramado nada malo, lo juro solemnemente. Solo traje algo especial para ti, pero estoy nervioso de que tal vez no te guste o lo encuentres tonto». Trajo sus manos cuidadosamente hacia adelante, revelando no un regalo caro o extravagante de joyería, sino un cuaderno artesanal simple y hermoso, con tapa de cuero marrón desgastado y páginas ligeramente amarillentas. Isabela tomó el cuaderno intrigada y lo abrió con sumo cuidado. La primera página tenía la caligrafía de Dante, aún algo irregular, porque claramente no estaba acostumbrado a escribir textos largos a mano. «Para Isabela, la mujer extraordinaria que me enseñó pacientemente que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo de verdad, y que las personas realmente pueden cambiar cuando están genuinamente dispuestas». Las páginas siguientes eran una especie de conmovedor diario visual de su relación a través del tiempo. Tenía fotos antiguas pegadas con cuidado, desde la boda formal de hace 3 años hasta fotos recientes que Dante había tomado discretamente en los últimos meses. Fotos simples de Isabela leyendo concentrada en el sofá, riendo genuinamente de algo gracioso en su celular, mirando encantada la puesta de sol en el balcón. Y en cada foto, cuidadosamente elegida, Dante había escrito pequeñas notas profundas y personales a mano. En la foto antigua de la boda arreglada, él escribió con honestidad brutal: «Ese día solo estaba cumpliendo una aburrida obligación familiar. No tenía absolutamente ni idea de que estaba al lado de lo mejor que podría sucederme en toda mi vida. Lo siento inmensamente por haber tardado 3 años enteros en darme cuenta de lo obvio». Isabela sintió sus ojos llenarse rápidamente de lágrimas mientras pasaba las páginas delicadas, absorbiendo cada palabra. Cada nota era una pequeña declaración sincera. Cada foto era una evidencia concreta de que él había pasado los últimos meses realmente prestándole atención, realmente viéndola como persona. En una foto reciente donde ella estaba en la cocina haciendo pastel de chocolate, Dante había escrito: «Aprendí que cantas bajito y desafinado cuando estás cocinando feliz. Siempre canciones antiguas y románticas que tu abuela solía cantarte. Es la cosa más hermosa y reconfortante que he oído en la vida». En otra foto donde ella estaba durmiendo profundamente en el sofá, con el libro abierto en su regazo: «Siempre terminas durmiendo a mitad de la lectura cuando el día fue especialmente agotador. Me quedo allí parado solo observándote en paz, pensando en lo absurdamente ciego que fui al no ver toda esta belleza antes». Había una página entera dedicada exclusivamente a las cosas específicas que Dante había aprendido y memorizado sobre ella en los últimos meses. «Tu té favorito es el de manzanilla, con exactamente 2 cucharadas de miel, nunca 1, nunca 3. Te gusta leer siempre con las piernas encogidas cómodamente en el sofá, tu posición favorita. Adoras la lluvia fuerte y siempre abres la ventana para escuchar el ruido relajante. Lloras viendo películas, incluso en las que no son tristes, porque sientes absolutamente todo muy intensamente. Tu color favorito es el azul marino. Eres alérgica a las rosas, pero adoras los lirios blancos frescos». Isabela leyó todo aquello y miró a Dante con lágrimas corriendo libremente. «¿Hiciste todo esto por mí?», preguntó emocionada, su voz fallando.
Dante se sentó cuidadosamente a su lado en el sofá, más cerca de lo que solían estar antes, y se atrevió a tomar su mano entrelazando sus dedos con suavidad. Lo hice, porque quería que tuvieras algo concreto y duradero, algo que pudieras mirar y tocar en los días difíciles, y recordar que el cambio es real y permanente. Que te veo de verdad, Isa. Finalmente te veo. Apretó su mano suavemente. Hay páginas en blanco al final del cuaderno a propósito. Pensé que podríamos ir llenándolas juntos con los nuevos recuerdos que crearemos de ahora en adelante, recuerdos reales de un matrimonio verdadero, no esa dolorosa farsa que manteníamos antes. Isabela no pudo contener más y comenzó a llorar copiosamente, pero eran lágrimas de pura felicidad y profundo alivio. «Te amo, Dante», dijo entre sollozos emocionados. Y fue la primera vez que dijo esas palabras con sentimiento genuino y verdadero detrás. «Sé que parece una locura amar a alguien que me hirió tanto, pero te amo de verdad. Siempre te amé en secreto, incluso cuando me ignorabas, incluso cuando dolía demasiado continuar. Y ahora, viéndote realmente intentando y cambiando, te amo aún más intensamente». Dante sintió su pecho explotar de emoción al escuchar esas palabras que nunca imaginó merecer. «Yo también te amo, Isabela», dijo con voz ahogada. «Te amo de una manera que nunca amé a absolutamente nadie, de una manera que me asusta y me completa simultáneamente». Y entonces la besó por primera vez de verdad. Un beso cargado de amor real, de perdón mutuo, de promesas sinceras de un futuro juntos. 3 meses después, renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima y emotiva en el jardín de la mansión, solo con familiares cercanos y amigos verdaderos. Esta vez no fue un matrimonio arreglado por interés financiero. Fue una celebración genuina de amor real, conquistado con trabajo duro, paciencia y vulnerabilidad mutua. Cuando llegó el momento de los votos personales, Dante habló con el corazón abierto. «Isabela, me enseñaste que nunca es tarde para empezar de nuevo, que las personas pueden cambiar cuando realmente quieren. Prometo amarte, respetarte y valorarte todos los días por el resto de mi vida. Prometo estar presente siempre, no solo físicamente, sino emocionalmente». Isabela respondió llorando de felicidad. «Dante, me mostraste que vale la pena luchar por el amor verdadero. Prometo amarte en los días fáciles y, sobre todo, en los difíciles. Prometo construir una vida hermosa a tu lado». Se besaron bajo aplausos emocionados. Un año después de la renovación, Isabela descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo contó a Dante, dejando la prueba positiva en su taza durante el desayuno, él se emocionó tanto que lloró de pura alegría. La tomó en brazos, dándole vueltas, riendo y llorando al mismo tiempo. «Vamos a ser padres. Vamos a tener nuestra familia», repetía maravillado. Y allí, abrazados y completamente felices, Dante e Isabela finalmente tenían exactamente lo que siempre merecieron. Un amor verdadero conquistado con el coraje de volver a empezar cuando todo parecía definitivamente perdido.